Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, tercer vídeo de este gameplay. Estamos empezando 1966 y en el vídeo anterior, al final, expliqué cómo hay que puntuar. Entonces nos queda ahora, para rematar el trabajo, el tema de los refuerzos, que lo vamos a ver rápidamente. Resumen de la fase de refuerzos: cada jugador recibe 2 puntos de reserva. El rojo también no tiene uno adicional a partir de 1968, pero claro, como empezamos el 66, pues simplemente va a ganar 2 puntos. El jugador azul recibe también 2 puntos de reserva y tiene un +1 por cada año que la voluntad política sea todavía de halcón. Y efectivamente, todavía tenemos halcones, aunque hemos perdido unos cuantos. Así que el jugador azul va a recibir los 2 que hay por turno +1 porque hay halcones. Y el jugador rojo recibe 2 más. El siguiente paso es coger los refuerzos. Entonces lo que hacemos es avanzar a 1966 y aquí en la parte de abajo, en el lado del jugador rojo, tenemos los refuerzos que recibe el jugador rojo. Fijaros aquí, por ejemplo, que pone que Vietnam del Norte recibe 5 unidades de infantería, ya las he preparado aquí. Y el jugador americano, bueno, el jugador azul, recibe una combinación de refuerzos. Recibe unidades de infantería, una unidad de bombarderos adicional, artillería, tanques y recibe 3 unidades de Vietnam del Sur. Lo que habría que hacer es que cada jugador coge ahora esos refuerzos y lo deja listo para poder desplegarlos. Ahora veremos cómo hay que desplegarlos. Lo siguiente que hay que hacer es, en el caso de que estuviéramos en 1969, habría que añadir esas cartas que ya os he comentado en otro vídeo. Habría que añadir estas cartas al mazo, pero como todavía estamos en el 66, pues nos podemos olvidar. Bien, lo siguiente es empezar a mover estas fichas y ver qué es lo que hay que hacer con ellas. Las unidades que tengamos aquí del Vietcong van a lo que sería la reserva. Teóricamente la reserva son todas las fichas del Vietcong que todavía no han salido, y entonces aquí o bien las colocáis, si queréis, de momento aquí en la reserva, o las colocáis en el tazo, o las colocáis en la bolsita que viene con el juego. Entonces aquí esta unidad iría a la reserva, yo cojo y ya la meto en el tazo. Si Vietnam del Norte tuviera alguna unidad blindada que estuviera aquí eliminada, entonces esas unidades lo que hacen es ir fuera del mapa. Habría que sacarlas, pero como de momento no tenemos ninguna unidad blindada, pues nos podemos olvidar. En el resto de unidades, todas ellas, incluyendo esta artillería, se mueven a la caja de unidades eliminadas, así que avanzaríamos una caja hacia arriba. Y ahora cada jugador recibe una serie de reemplazos que puede utilizar para recuperar las unidades eliminadas. Entonces Vietnam del Norte puede recuperar 8 unidades. Claro, son muchísimas unidades. Fijaros, aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 más, son 6, 7 y 8. O sea que podemos recuperar todas estas unidades que se añadirán a los refuerzos que vienen para este turno. Vietnam del Sur tiene 5 reemplazos, justo las 5 unidades que hemos perdido, así que estas 5 unidades volverán a entrar y se añadirán a los refuerzos que también tenemos. Y en cuanto a las unidades que realmente son de color azul, que pueden ser unidades aliadas de los americanos, tropas internacionales, porque históricamente participaron, por ejemplo, australianos y de otras nacionalidades. Aquí, por ejemplo, tenemos una unidad de República de Corea. Bien, las tropas azules que pueden volver, solo una unidad. Claro, es muy poco. Tarde o temprano, si sufrimos más bajas, esas unidades adicionales no las podemos reemplazar fácilmente. Aquí, por suerte, solo tenemos una unidad, así que esta unidad la podemos recuperar. Entonces, ahora podemos comprar reemplazos. Es decir, vamos a suponer que yo hubiera tenido 2 o 3 unidades de color realmente azul y como solo puedo reemplazar una, me quedan aquí todavía 2 unidades. Bien, pues lo que podemos hacer ahora es pagar un punto de reserva por cada unidad que queramos traer adicional. Esto incluye no solo las unidades azules, sino también unidades de Vietnam del Sur, por ejemplo. El jugador rojo, lo mismo. Si hay aquí alguna unidad que no ha podido reemplazar con los reemplazos que tiene por cada turno, también puede utilizar estos puntos para ir comprando. ¿Que no puede comprar o no quiere comprar? Pues las dejará aquí para poder reemplazarlas al año siguiente, es decir, en el 67. Bien, el siguiente paso ahora sí, una vez ya tenemos claro cuáles son todos los refuerzos, todas las unidades que tenemos disponibles para empezar este año, lo que podemos hacer es empezar a desplegar. Y quien empieza primero desplegando es el jugador azul. Ya he hecho el despliegue del jugador azul fuera de pantalla. Entonces, ¿dónde tenemos que desplegar a las unidades de color azul? Las unidades que realmente son azules, es decir, las unidades internacionales, República de Corea y unidades americanas, tienen que desplegarse con prioridad en las bases americanas. Y las bases, recordar que son esas provincias donde tenemos esto sombreado, lo tenemos remarcado en color azul, y donde tenemos este símbolo de las armas cruzadas. Por ejemplo, aquí no podemos desplegar porque esta es una provincia controlada ahora mismo por el jugador de Vietnam del Norte.
Y tampoco podemos desplegar en una provincia que, aunque esté controlada por Vietnam del Sur, tuviera presencia de unidades enemigas. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una unidad enemiga, no puedo desplegar ahí los refuerzos. Entonces, la prioridad es mirar de desplegar en esas bases, que no es posible porque están controladas por el otro jugador o hay presencia de unidades enemigas. Entonces sí podemos desplegar en cualquier provincia de Vietnam del Sur que esté controlada por el jugador de Vietnam del Sur, claro, y que no tenga presencia de unidades enemigas. Pero la prioridad siempre es desplegar en bases americanas. Entonces ya lo he hecho, he desplegado repartiendo las unidades azules, básicamente aquí en el centro y en esta parte, y luego las unidades de color verde, pues también hay que colocarlas, pero aquí no es necesario, claro, desplegarlas en bases americanas. O sea, lo que podemos hacer es desplegarlas en cualquier provincia que esté controlada por Vietnam del Sur y que no haya presencia de unidades enemigas. Y esto terminaría lo que sería el despliegue para el jugador azul. Si tenéis dudas sobre el tema del despliegue, aquí en esta hoja de ayuda se explica cómo hay que desplegar. Por ejemplo, las unidades americanas, internacionales, etcétera, cualquier provincia con base amiga libre de unidades rojas. Así que es muy sencillo. Bien, vamos ahora con el jugador rojo, que tiene que desplegar. Entonces, las unidades de Vietnam del Norte tienen que desplegar en Vietnam del Norte. Si el puerto de Sihanoukville está abierto, se puede colocar una unidad en Kampot. Está abierto desde 1965. Bien, este es un puerto del cual no he comentado nada, pero es este puerto de aquí. Tenemos una ficha al principio del setup del escenario del 65 para indicar que ahora mismo el puerto está abierto. Entonces, a la hora de desplegar, tal como acabamos de leer, podemos desplegar una unidad roja aquí en Kampot. Y es lo que voy a hacer. Una de las muchas unidades rojas que tenemos la vamos a desplegar aquí para reforzar el delta del Mekong. Y el resto de unidades realmente rojas de Vietnam del Norte las tenemos que colocar aquí. Entonces, esta es una provincia especial porque podemos romper el límite de apilamiento. Así como el límite de apilamiento en el resto de provincias hay que respetarlo, aquí no es necesario. Digamos que esta es una provincia especial, también fijaros que está de color rojo. Así que aquí podemos colocar perfectamente todos estos enormes apilamientos que tenemos ahora de fuerzas y no hay ningún problema. Y luego dejaremos una unidad, tal como acabo de comentar aquí, aprovechando que tenemos este puerto abierto. Así me ahorro el tener que activar esta unidad desde Vietnam del Norte y traerla aquí por la ruta Ho Chi Minh. Bien, estamos en este punto, en el apartado número 8, donde despliega el jugador rojo. Entonces, coge y despliega un Vietcong. Esto significa que tenemos que coger un Vietcong de la caja de reserva. Entonces, o bien dejáis, repito, las unidades allí y cogéis una de forma aleatoria, o bien pues cogemos una aleatoria del tazo y entonces la colocamos sin saber qué es lo que hay. Y podéis ver que el Vietcong puede desplegar en provincias con bandera roja o provincias fronterizas en Laos o Camboya, pero no puede haber, en caso de que esté controlada por el jugador rojo, no debe haber unidades azules presentes. Se despliegan boca abajo, no se deben examinar hasta después de colocarlas todas. No hay que mirar qué es lo que hemos cogido hasta que la hayamos desplegado. O sea, yo no puedo ahora coger, mirar y decir, pues mira, me interesa desplegarla, no sé, aquí. No. La colocamos sin mirar y luego, una vez ya la hemos colocado y la hemos desplegado allí donde queremos, le podemos echar un vistazo. Eso es importante. Recordad que podemos colocar 2 unidades de Vietcong por zona, es el límite máximo de unidades que podemos colocar del Vietcong. Decido colocar aquí. Bien, estamos justo en este apartado donde hemos desplegado una unidad del Vietcong. Entonces, lo siguiente que te dice el juego es, si la ofensiva del Tet no ha ocurrido, es correcto, no ha ocurrido, y hay menos de 10 Vietcongs en juego, despliega un segundo Vietcong. Bueno, yo diría que tenemos 10 o más. Fijaros, aquí tenemos 2, hay que contar la unidad que acabamos de meter también, serían 4, 6, 8, 9, 10, 11, 10 o más. Así que no podemos colocar esa segunda unidad. O sea, básicamente esto lo que permite es, en el caso de que hayamos sufrido bajas con el Vietcong, el poder reponerlas de forma más rápida. Y con esto ya estamos listos para poder empezar. No obstante, ahora viene el apartado 9 que dice azul. Puede redesplegar todas las unidades aéreas navales, más 5 unidades azules, a cualquier provincia sin banderas rojas ni unidades rojas o a Saigón. También las unidades de Laos y Camboya, que sean del jugador azul, también se pueden mover a cualquier provincia no fronteriza en su país de origen libre de enemigos. O sea, podríamos redesplegar estas unidades. Bien, esta libertad que tenemos ahora para redesplegar es para ajustarnos a la estrategia que tengamos pensada ejecutar para este año 66 o, por ejemplo, para responder a lo que creemos que es lo que va a hacer el otro jugador durante este año. Entonces, lo importante es que podemos redesplegar 5 unidades y además todas las unidades aéreas y navales. Entonces, la unidad naval
la vamos a redesplegar y la vamos a colocar aquí, en esta provincia. La unidad de helicópteros también la vamos a redesplegar y la vamos a colocar en esta provincia. Fijaros que estamos haciendo un esfuerzo por concentrar aquí un montón de tropas. Esto es gratis y ahora podemos redesplegar 5 unidades más. Por cierto, hay un paso intermedio, que es el 7, después de desplegar sus unidades, que es que el azul puede repostar los bombarderos en base aérea. Entonces aquí tenemos un bombardero que utilizamos, entonces ahora podemos repostar, y fijaros que tenemos uno de refuerzo, así que este turno vamos a tener, bueno, este año, perdón, vamos a tener 2 bombarderos disponibles. Vamos a redesplegar estas 2 unidades aquí. Serían 2 de las 5 que puedo redesplegar, las voy a girar para que no me descuente. Luego aquí vamos a redesplegar estas 2 unidades aquí, bueno, una aquí y 2 aquí. Ya serían 3, con 3 y 2 son 5, ya no puedo hacer más redespliegue. Con eso me doy por satisfecho, miro de cubrir y evitar que el Vietcong se pueda infiltrar y mirar de controlar alguna de esas provincias. Pero claro, poco a poco nos estamos dispersando cada vez más. Recordar que si dejamos una provincia vacía donde haya un marcador de pacificación, el marcador entonces se pierde de forma automática, así que ojo. Bien, pues con esto terminamos lo que sería la fase de refuerzos, ¿eh? Lo último que faltaría sería rojo. Puede redesplegar sus unidades Pathet Lao o Khmer rojo a cualquier provincia fronteriza en su país de origen libre de enemigos. O sea, esto sería lo último que haríamos. Por ejemplo, aquí tenemos a los Pathet Lao. Una manera de poder utilizar estas unidades es para guarnicionar la ruta Ho Chi Minh, porque estas unidades, digamos, colaboran con el jugador rojo. Y el jugador azul puede utilizar estas unidades para dar un poco por saco al movimiento estratégico que tiene el jugador rojo para moverse por la ruta Ho Chi Minh. Si os parece, todo esto lo iré comentando a medida que vamos jugando y así entenderéis mejor qué es lo que podemos hacer con estas unidades. Entonces, como el jugador rojo puede redesplegar, lo que vamos a hacer es mover estas 2 unidades aquí. Bien, pues vamos a empezar un nuevo turno, entonces lo que tenemos que hacer es rellenar la mano. Recordad que tenemos que coger hasta 5 cartas, pero tenemos una carta que venimos arrastrando por parte de cada jugador rojo, jugador azul, del turno anterior. Entonces estas cartas no las podemos descartar, no las podemos utilizar para decir, bueno, a ver, me gusta, esta no me gusta, la descarto. No, el concepto de me gusta, no me gusta y la descarto, esto no existe. Tú tienes que jugar todas las cartas, si las descartas es porque las has utilizado. Entonces estamos arrastrando esta carta del turno anterior y esta carta del turno anterior. Esto puede ser interesante porque a lo mejor tenemos alguna carta que decimos, ostras, no le veo sentido ahora, pero a lo mejor el turno que viene sí, o a lo mejor de aquí 2 turnos y prefiero tenerla en la mano, ¿no? Bien, pues eso sí que lo podéis hacer. Entonces cada jugador de momento ya tiene una carta en la mano. Así que como tenemos que coger hasta 5 cartas, solo haría falta coger 4 cartas del mazo. Pero recordad lo que expliqué en su momento cuando hicimos el primer turno. El juego te dice que no cojas 5 cartas, tú coges hasta tener 4 en la mano. Entonces, mirad, esta es la que tiene ahora mismo el jugador rojo coge primero y coge 3 cartas. Entonces, estas son las cartas que ha cogido, les echa un vistazo y ahora decide si la 5ª carta quiere cogerla del mazo, que acabamos de coger las cartas, el mazo normal, o si quiere coger una carta de campaña. Entonces, las cartas de campaña, dependiendo de la zona, pues nos van a permitir conseguir acelerar la generación de palomas, de halcones, etc. Luego tenemos la gran campaña, pero esto requiere mucha inversión. O sea, esto es algo que no podéis hacer así de forma precipitada. Necesitáis un poco de planificación. Entonces, este primer turno ha sido un turno en el cual el jugador rojo no ha conseguido establecer una base segura para poder controlar una zona de forma solvente. Aquí solo tenemos una provincia de esta zona. Aquí tenemos pocas provincias controladas y además no tenemos ahora mismo muchas tropas desplegadas. Quizás la zona donde tenemos un poquito más de presencia es aquí, gracias al Vietcong. Tenemos varias provincias que controlamos y esta es una zona pequeñita, esto es el delta del Mekong. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante esto? Porque si ahora yo decido jugar una carta de campaña, no tendría ningún sentido que estuviera jugando una carta de campaña de la zona 3, de la zona 2 o de la zona 1, porque tengo muy pocas provincias controladas. Entonces, claro, ahí es donde las cartas de campaña requiere por vuestra parte también un poco de planificación. Es decir, si queréis, por ejemplo, tenéis intención de jugar una carta de campaña, me lo invento, aquí en el delta del Mekong, pues deberíais haber hecho acciones más agresivas en esta zona en el turno anterior, en el año anterior. Entonces vamos a suponer que decido jugar la carta de campaña, o sea, meterla en la mano para este año.
Bien, esto afectaría a la zona 4. ¿Qué es lo que permite estas cartas? Pues fijaros, más una paloma cada turno del jugador rojo de este año en que controles 5 o más provincias. Claro, ¿cuántas provincias controlamos? Controlamos 3 provincias. Si hubiéramos controlado alguna más, hubiéramos hecho alguna acción para controlar antes de que el jugador azul hubiera reforzado y hubiera colocado aquí algunas unidades ahora en este año, pues seguramente estaríamos en disposición de jugar esta carta y asegurarnos el poder generar palomas. Pero ahora la cosa se ha complicado, porque necesitamos controlar 2 provincias más y aquí con las unidades del Vietcong esto va a ser un poco complicado. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a mirar de traer refuerzos desde Vietnam del Norte por la ruta Ho Chi Minh y vamos a mirar de hacer una ofensiva aquí. Pero claro, el jugador americano también ha reforzado la posición con unidades, entonces tenemos que ser conscientes de que es posible que sí, que juguemos esta carta, pero que a lo mejor en algún turno no cumplamos las condiciones para generar una paloma. En cambio, si nos hubiéramos organizado mejor en el año anterior, a lo mejor ahora podríamos haber sumado ya una paloma en este primer turno, porque recordad que siempre empieza el jugador rojo. Aunque creo que es un poco arriesgado y no lo tengo claro, para que veáis cómo funciona, vamos a decidir jugar esta carta y vamos a mirar de centrarnos aquí en el delta del Mekong en este turno. Así que la quinta carta será una carta de campaña. Entonces, cuando un jugador decide jugar una carta de campaña, tiene que declarar al otro jugador que ha decidido hacer una campaña, pero no tiene que indicar cuál es. Entonces, el jugador azul, pues lo mismo que el jugador rojo, tiene una carta, decide coger 3 cartas más para echar un vistazo. Aquí las tenemos. Y ahora, si queremos, podemos escoger la quinta carta, repito, del mazo normal o coger una carta de campaña. Entonces, el jugador azul sí que se lo ha montado de tal manera que, viendo cómo ha ido el año anterior, decide hacer una ofensiva aquí en la zona 1. Entonces, el jugador azul, si juega la campaña 1, obtiene, fijaros, más un halcón cada turno aliado de este año en que controles todas las provincias de la zona 1. O sea, solo nos hace falta acabar de controlar aquí, acabar de hacer limpio y podremos mirar de conseguir un halcón. Entonces el jugador americano también declara al jugador rojo que va a jugar una carta de campaña, pero no le indica cuál. No hay que indicar, hay que dar pistas de cuál es la carta de campaña. Bien, pues empezamos este año 1966 y el jugador rojo, claro, va a empezar declarando esta carta de campaña en la zona 4, delta del Mekong. Fijaros que podemos jugar hasta 3 puntos de reserva en lugar de 1. Recordad que cada vez que jugamos una carta podemos jugar la carta por su valor y además gastar como mucho un punto de recurso que tengamos en la reserva. Aquí te dice que puedes jugar hasta 3 siempre y cuando todas las acciones que se realicen sean en la zona 4, en la zona que se ve afectada por esta campaña. Entonces, cualquier punto que queramos gastar para hacer combates, cambios de control político, podemos añadir 3 puntos adicionales de la reserva siempre y cuando, repito, todo esto se haga en la zona 4. Otro aspecto importante de esta carta es que cualquier batalla que se realice en la zona 4 puedes lanzar 2 dados y usar la mejor tirada. Pero solo en este turno, es decir, solo en el turno en el que jugamos la carta podemos obtener esta ventaja en las batallas. Lo que pasa es que luego, durante el resto del año, vamos a tener en cuenta esto. En cada turno, es decir, recordad que cada turno es una carta, entonces si en las 4 cartas que vamos a jugar al finalizar el turno del rojo controlamos 5 provincias o más, entonces obtenemos una paloma. Bien, no sé si lo vamos a conseguir esto en el primer turno, no sé si en el segundo, pero bueno, vamos a intentarlo. Así también vemos cómo funciona esta mecánica de la campaña y también vemos que es necesaria una planificación, que si queréis realmente jugar una campaña no podéis empezar a hacer activaciones a lo loco en el turno, en los años previos, perdón, sino que tenéis que tener un poquito de sentido práctico, de planificar y ir de alguna forma preparando el terreno para jugar esa carta de campaña al año siguiente. Bien, para reforzar el delta del Mekong vamos a utilizar la ruta Ho Chi Minh y para ello vamos a traer refuerzos de Vietnam del Norte. Entonces, claro, aquí ahora tenemos un montón de unidades. Entonces, si yo gasto un punto de activación para activar, no puedo activar a todas las unidades. Recordad, esto también creo que lo expliqué en el primer vídeo o en el segundo. Aquí en Vietnam del Norte, como es una situación especial, si tú quieres gastar un punto para activar unidades, lo tienes que hacer respetando el límite de apilamiento o lo que de normal podrías activar con un punto de activación. Entonces aquí tenemos todo de unidades de infantería, excepto una unidad de artillería. Entonces lo que voy a hacer es gastar un punto para activar. Esto nos permite activar 4 unidades y además una unidad de apoyo. Así que esto nos permite ahora movernos, vamos a hacer movimiento estratégico, y el movimiento estratégico es algo especial que tiene el jugador del norte, que le permite moverse de forma ilimitada por la ruta Ho Chi Minh hasta donde quiera,
sin necesidad de tener que comprobar cómo de lejos está esa ruta. Teóricamente podríamos enviar estas unidades hasta aquí sin ningún problema, a pesar de que solo tienen 4 puntos de movimiento. Como el movimiento estratégico es algo especial que puede hacer el jugador rojo, pues vamos a hacer esto. Entonces, entrar aquí con todas estas unidades estaría violando el límite de apilamiento, porque aquí ya hemos colocado una. Entonces, vamos a dejar una unidad por el camino, no hay problema. Una vez activamos una zona, recordar que podemos luego movernos y que todas las unidades pueden quedarse por el camino, se pueden ir a zonas distintas. Bien, aquí lo que hemos hecho es reforzar esta provincia con 4 unidades de infantería y una unidad de artillería, y así podemos reforzar más el delta del Mekong. Como segundo punto, vamos a volver a activar esta provincia y ahora vamos a entrar. Fijaros que el movimiento estratégico me permite moverme por la ruta Ho Chi Minh, pero en ningún caso me permite entrar en una provincia enemiga, por eso es un movimiento estratégico. O sea, solo te permite moverte por la ruta Ho Chi Minh. Si quieres luego entrar y combatir o entrar en una provincia de Vietnam del Sur, entonces tienes que hacer una activación independiente, y es lo que vamos a hacer. Vamos a activar ahora esta provincia, sería el segundo punto que gastamos, y vamos a entrar aquí para combatir contra estas 2 unidades de Vietnam del Sur. Me vais a permitir, esta unidad del Vietcong la he colocado ahora en la fase de refuerzos y la he colocado aquí, pero me acabo de dar cuenta que es una tontería. Debería haberla colocado aquí. Permitirme este pequeño cambio, disculpad. Entonces ahora como segundo punto vamos a activar esta provincia y vamos a mover todas estas unidades hacia aquí. Entonces claro, es por eso que me interesa que esa unidad del Vietcong estuviera aquí y no aquí. Y recordar que esto no es un combate automático. Si quiero hacer un combate aquí tengo que gastar un punto más. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a gastar el tercer punto para declarar un combate. Lo primero que tiene que hacer aquí el jugador azul es declarar si quiere retirarse o no. Si se quiere retirar, pues tendríamos que lanzar en 2 unidades con un pequeño riesgo de que perdamos una unidad o que tengamos que gastar un punto de recurso. Entonces, al jugador azul le interesa erosionar las actividades, las acciones, los recursos del jugador rojo. Entonces, aunque aquí tenemos bastantes números de caer derrotados, prefiero que el jugador rojo tenga que gastar recursos en seguir su ofensiva, no cederle fácilmente el terreno, porque aquí no tenemos muchas tropas. Así que aquí vamos a entrar en combate. Puesto que vamos a entrar en combate, podemos girar la unidad del Vietcong. Claro, si esta unidad del Vietcong, cuando la colocamos aquí, le echamos un vistazo y vemos que es un dummy, no nos interesa meter esa unidad aquí, porque al ser un dummy obligaría al otro jugador a tener que lanzar en la tabla de eventos. Y recordad que los eventos no son buenos en general para el jugador rojo, son mejores para el jugador azul. Pero aquí tenía claro que era una unidad que tenía valor de combate, por eso me interesaba activarla. Además de que la unidad del Vietcong nos permite absorber bajas que puedan recibir las unidades rojas e incluso nos permite hacer un cambio de control político de forma automática si eliminamos a las unidades enemigas. Así que por eso el Vietcong ahí es importante. No tendría ningún sentido que la colocara aquí si mi intención era meterme en esta provincia y atacar. Por eso este pequeño cambio que he hecho. Bien, estos serían los 3 puntos, si ahora declaramos el combate, que nos da esta carta. Pero claro, lo que vamos a hacer es, en el caso de que tengamos que seguir haciendo acciones, como podemos gastar hasta 3 puntos de la reserva, siempre y cuando hagamos acciones de combate o de cambio de control político en esta zona, que es la zona de campaña, pues nos permite hacer mucho más gasto de lo que normalmente permite una carta. Recordad que una carta permite hacer acciones más un punto, pero esta nos permite 3 siempre y cuando hagamos acciones de combate y de cambio aquí en esta zona. Entonces ahora, con ese tercer punto vamos a declarar un combate, el enemigo no se retira, decide clavarse. Entonces hay que tener claro que el jugador rojo, con esta carta, en el primer turno en el que se juega esta carta de campaña, tenemos la capacidad para lanzar 2 veces el dado y quedarnos con el mejor resultado. Tenemos esta ventaja y luego hay que tener en cuenta que el jugador azul tiene una carta de respuesta. Esta carta de respuesta permite que el jugador azul pueda lanzar primero los dados y aplicar los daños antes de que lo haga el otro jugador. Lo que pasa es que esta carta le interesa más al jugador azul hacerla utilizar ahí, porque ahí sí que hay un montón de tropas enemigas y ahí sí que me interesaría dañar lo máximo al enemigo antes de que el rojo lanzara. Así que el azul decide guardarse esta carta para utilizarla en un combate que tiene previsto hacer allí en la parte izquierda, como es lógico. El jugador rojo no tiene cartas de respuesta de combate. Sí que tiene esta carta de respuesta, pero se tiene que jugar en la fase de interfase, en el entreturno. Así que nada. De manera que aquí vamos a combatir y lanzamos primero 2 dados con el rojo, nos quedamos con el mejor resultado. Lanzo el primer dado, ha salido un 3, lanzo una segunda vez y ha salido un 2. Pues me voy a quedar con ese 3. Entonces tenemos 3 y aquí fijaros tenemos y 2, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Bueno, con 10 conseguimos asegurarnos una baja. De haber sacado un resultado un poquito más alto,
habríamos provocado 2 bajas y ahora estarían estas 2 unidades eliminadas. Bien, nos quedamos con ese 3, vamos con el jugador azul, que claro, como tiene solo 2 unidades, tiene un 2, si queremos hacer algo de daño necesitaríamos al menos un 5 total, o sea, tenemos que sacar un 3 en el dado para realmente hacer algo. Pues no, ha salido un resultado muy flojo. Bien, pues esto significa que una unidad azul queda eliminada y el rojo no pierde absolutamente nada. El Vietcong no puede promocionar, pero como había 2 unidades azules combatiendo, podemos promocionar 2 unidades rojas. Claro, esto ahora va a hacer que sea mucho más fácil eliminar en una futura ronda a esta unidad, pero esta unidad también promociona. Una vez termina el combate, el lanzamiento de dados, recordad que ahora el jugador azul, si está defendiendo, puede traer de forma automática gratis unidades de apoyo aéreas navales. El problema es que las unidades aéreas y navales están muy lejos, están ahí. Bien, ahora ya hemos gastado los 3 puntos. Entonces la cuestión es que sí, aquí teníamos bastantes números de perder, pero con esto hemos aguantado y obligamos al jugador rojo a tener que hacer gasto. ¿Por qué? Si ahora queremos seguir insistiendo, tenemos que declarar una segunda ronda de combate. Ya no lo podemos hacer con estos puntos, tenemos que hacerlo con un punto de reserva. Y es lo que vamos a hacer. El jugador rojo declara que gasta un punto para seguir combatiendo. Entonces, perdonar, antes de hacer eso, aparte de poder reaccionar con unidades aéreas y navales, recordad que el jugador azul puede activar provincias adyacentes a cambio de pagar un punto de recurso y traer refuerzos. El problema es que ahora hay bastantes números de que si traemos este refuerzo, que es el único que podríamos traer, que aquí salgamos derrotados claramente, porque ahora sí que hay una suma bastante importante y como el jugador rojo va a seguir lanzando 2 veces el dado, hay muchos números de que esa unidad también quedará eliminada. Entonces, yo ya he conseguido mi objetivo, que era obligar al jugador rojo a tener que seguir gastando recursos, entonces no voy a forzar la situación, no voy a traer esa unidad de refuerzo porque no creo, tengo bastantes posibilidades de que esas 2 unidades queden eliminadas. De manera que ahora sí, el rojo gasta ese punto, declara una segunda ronda de combate y aquí no vamos a retirarnos, vamos a clavarnos porque si no estaríamos regalando y aquí lo que haría el jugador rojo es controlar políticamente esta provincia, entonces no me interesa. Vamos a obligar al jugador rojo a tener que combatir y a seguir gastando recursos. Entonces aquí vamos con 2, 4, 6, 8, con 9 y lanzamos 2 veces. Pues es que da igual, aunque saquemos un resultado muy bueno, aquí solo hay una unidad. Incluso aunque saquemos un resultado de 1R, la R no se aplica si con el 1 ya eliminamos a todas las unidades. Entonces no hace falta lanzar, sabemos que sí o sí aquí el jugador azul va a caer derrotado, así que nos podemos ahorrar la tirada. Vamos a lanzar con el azul que aquí le interesa sacar como mínimo, pues mirar, un 3. Pues no, otro 1. Vaya, pues no hemos provocado ninguna baja, esto quizás es lo peor que le ha ocurrido al azul aquí. Y entonces esto nos permite ahora controlar esta provincia y además promocionamos una unidad más. Entonces hemos gastado un punto de la reserva, que es lo que teóricamente como mucho podemos gastar cuando jugamos una carta, pero como esta es una carta de campaña, aquí te dice que puedes gastar hasta 3 puntos de reserva, siempre y cuando las acciones de batalla y de cambio de control político se hagan en esta provincia. Entonces lo que vamos a hacer es gastar un segundo punto de la reserva para hacer un cambio de control político. Y como aquí tenemos ahora una unidad del Vietcong, pues este cambio es automático. Entonces ahora nos quedaría un punto más, siempre y cuando fuera una batalla o un cambio de control político. Pero claro, yo lo que querría hacer ahora es una acción de activación para moverme aquí, entonces no puedo utilizar ese tercer punto de reserva. Así que aquí terminaríamos ahora sí esta carta, que de momento la vamos a dejar aquí porque tenemos que recordar que nos da más una paloma cada turno que el jugador rojo en este año controlemos 5 o más provincias en esta zona. Bien, no es el caso. Aquí controlamos 1, 2, 3, 4, nos queda una, así que no podemos sumar ahora una paloma. Vamos con el jugador azul, primer turno, decide jugar, claro, su carta de campaña. Entonces esto permite, pues lo mismo que el jugador rojo, poder gastar 3 puntos de la reserva si hacemos acciones de cambio de control político o de combates aquí en esta zona. Tenemos también la posibilidad de lanzar 2 veces el dado y quedarnos con la mejor tirada, pero solo para este turno en el que jugamos la carta, etc. Bien, nos da 3 activaciones. La cuestión es que antes de entrar aquí, como el Vietcong puede emboscar, en el caso de que sea una unidad que tenga capacidad para emboscar, lo que vamos a hacer primero es utilizar uno de los bombarderos para bombardear aquí. Claro, aquí tenemos una concentración de fuerzas enemigas muy grandes. Fijaros, tenemos 2, 3, 4, 5 y el Vietcong son 6 unidades. Concentrar tantas unidades es un problema, porque permite que los ataques a tierra sean efectivos. Con 6 unidades es imposible ahora mismo el que haya ningún fallo en la tirada de dado. Es más, con 1 o un 2 podemos conseguir resultados muy buenos.
no se aplican de momento ninguno de estos modificadores. Entonces vamos a lanzar y el resultado ideal, claro, sería un 1 o un 2. Y ha salido un 3. Bueno, un 3 nos asegura provocar una baja, pero esa baja no puede venir de la unidad del Vietcong, porque el Vietcong no está boca arriba, está boca abajo. Así que vamos a pagar con una unidad veterana. Y este bombardeo gira. No podemos utilizar este otro avión para bombardear aquí, porque no podemos bombardear dos veces una misma provincia. Entonces ahora entraríamos con todas las unidades aquí en esta provincia. Y entonces ahí es donde el Vietcong puede decidir, echamos un vistazo, si la unidad tiene capacidad de combate para poder emboscar, y yo creo que lo lógico es hacerlo. Así que vamos a girar la unidad, efectivamente puede emboscar, y ya sabéis que la emboscada, en función de si tiene valor 1 o valor 2 de combate la unidad del Vietcong, pues tiraremos. Con un 5 o un 6 conseguimos un buen resultado, un 1 sería un mal resultado porque la unidad del Vietcong quedaría eliminada. Bien, vamos a lanzar el dado rojo. Un 3, pues nada, es un resultado neutro, no sale efectiva la emboscada. Bueno, buenas noticias para el azul. Entonces ahora hemos gastado un punto para activar y movernos. El problema es que, fijaros, si yo activo todo el mundo, esta provincia queda vacía y este marcador quedaría eliminado. Entonces lo que voy a hacer es dejar, no voy a activar a todas las unidades, sino que voy a activar solo a 3 para evitar que esta provincia perdamos el marcador de pacificación. Entonces el jugador rojo, claro, fijaros, aquí iríamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y además el jugador azul lanza 2 veces el dado y se queda con la mejor tirada. Hay bastantes números de irnos a máximos y hacer perder 4 unidades al jugador rojo. ¿Quiere aquí el jugador rojo realmente sacrificar todo esto y a cambio de qué? ¿De provocar alguna baja? Porque recordad que, aunque el jugador rojo no lo sabe, el jugador azul tiene esta carta que permite lanzar los dados, aplicar el resultado antes de que lo haga el rojo. Claro, si sale un buen resultado y conseguimos eliminar 4 unidades, como esta unidad del Vietcong ahora está boca arriba, sí que la podríamos eliminar. Pero claro, esto significaría que la capacidad defensiva de respuesta del jugador rojo sería súper limitada. Pero repito que esto, claro, yo lo sé porque tengo esta carta y estoy desdoblándome, pero el jugador rojo no lo sabe. Entonces el jugador rojo, fijaros que sí, por mucha potencia que pueda concentrar, al final entre los bombardeos, la capacidad ofensiva, posibles cartas, pues al final es complicado poder combatir de tú a tú. Entonces, ¿quiere realmente arriesgarse aquí, más allá de que yo sepa que tenemos una carta con el azul muy buena y tal? ¿Vale la pena realmente arriesgarse? Aquí la cuestión es si queremos desgastar los puntos que tiene que jugar el jugador azul con esta carta para evitar que pueda contraatacar, por ejemplo, en el delta del Mekong. A lo mejor nos interesa sacrificarnos aquí para ir gastando acciones y tener capacidad para evitar que el americano pueda reaccionar, el azul pueda reaccionar en el delta del Mekong. O sea, me parece todo muy temático, porque históricamente esto es lo que ocurrió, ¿no? Ataques de diversión, cuando realmente el norte del Vietnam intentaba concentrarse en un punto más que en otro. Creo que es un juego muy temático, las mecánicas funcionan muy bien y a veces vale la pena desgastarse con el objetivo de evitar que el jugador azul, por ejemplo, el jugador americano, pueda, repito, apuntalar alguna posición que está siendo más amenazada. Entonces creo que vale la pena clavarse aquí y mirar de provocar bajas o de desgastar las acciones, aunque esto pueda significar la eliminación de todas estas unidades. Así que aquí lo que vamos a hacer es aceptar un combate. Entonces el jugador americano gasta un segundo punto para declarar una ronda de combate. Si esta unidad no hubiera emboscado y decide no retirarse, ahora sería el momento de girarla y ahora pues sí, combatimos. Y entonces aquí es donde el jugador americano decide jugar esta carta, que le va a permitir lanzar primero. Y como esta carta permite lanzar 2 dados, vamos a lanzar primero y además lanzaremos 2 veces y nos quedaremos con el mejor resultado. Un 3 y segundo lanzamiento, un 1, pues nos quedamos con el 3. Entonces este 3, no sé si vamos a llegar a máximos, pero casi. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 más 3, 17. Y 17 por poquito significa 3 unidades eliminadas y una R. O perdemos un recurso o perdemos una unidad. Bien, vamos a perder esta unidad del Vietcong porque está girada, así que ahora sí es una unidad que podemos eliminar. Perdemos una más y una más. La cuestión es, ¿quiero perder una unidad más o pierdo un recurso? Pero decido perder una unidad y vamos a perder esta unidad veterana. La pregunta que podéis haceros es, ostras, si queda una unidad de apoyo en defensa, ¿esta unidad puede lanzar los dados? ¿No queda eliminada? Sí, no hay ningún problema. La restricción de las unidades de apoyo es que si es el jugador, en este caso rojo, el que quiere atacar, no lo puede hacer
si no hay al menos una unidad de infantería en la provincia. Entonces aquí vamos a eliminar esa unidad y ahora lanzamos. Tenemos que lanzar con un 2. Bueno, si queremos provocar algún daño al jugador americano, pues tenemos que conseguir al menos un 6 total. O sea, tendremos que sacar un 4 más en la tirada. Un 3, pues nos quedamos a las puertas. Un 5 es insuficiente, no provocamos ninguna baja. Bueno, alguien puede preguntar, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no mejor gastar un punto de recurso de la reserva? Bueno, porque ahora lo veréis. Porque ese punto de la reserva nos va a permitir traer de la provincia adyacente refuerzos y complicar de nuevo las cosas para el jugador americano. Como ves, ambos jugadores van a sacrificar algunas unidades para intentar desgastar y evitar que ambos puedan cumplir su campaña. Entonces, ahora que hemos terminado el combate, ahora es el momento en el que el jugador rojo puede decidir, por ejemplo, gastar un punto de la reserva para activar una provincia adyacente y traer refuerzos. Esto nos permitiría, por ejemplo, activar esta provincia, bueno, que es Vietnam del Norte, y traer 4 refuerzos de infantería. Claro, esto sería alargar y dotar de más defensa a esta provincia, pero es que el jugador americano sigue yendo con mucha ventaja. Fijaros, sigue yendo con 6, o sea, tenemos muchos números de que lo único que hagamos sea alargar la agonía y seguir perdiendo 3 puntos, 4 puntos, o sea, perder todas las unidades en el combate. Entonces, claro, la cuestión es, todavía quedan 3 turnos. Si prácticamente dejamos a todas las unidades rojas eliminadas, esto va a ser un problema. Además, recordar que el jugador de Vietnam del Norte puede reemplazar 8 bajas, pero es que ya tenemos 4 aquí. O sea, ¿hasta qué punto queremos seguir alargando la agonía? Y todavía quedan combates en el delta del Mekong. La cuestión aquí es que al traer 4 unidades tendríamos 4 puntos más 2, 6. Nos podemos garantizar que si la tirada es a la vez, podemos incluso provocar alguna baja, a lo mejor con un muy buen resultado, incluso tener opciones a provocar un resultado de 1R. Entonces, ¿realmente nos vale la pena la posibilidad de quedar totalmente eliminados a cambio de una baja más? No creo que sea muy práctico, así que aquí decido no activar, no traer refuerzos. No creo que ahora sea esto, y más con las bajas que tengo previsto que vamos a tener como jugador rojo. Tenemos que ser un poco contemporizadores a veces, ¿no? Y aceptar que las cosas pues son como son. Entonces decido no traer refuerzos. Entonces hemos gastado 2 puntos, un punto para activar y movernos, un segundo para combatir. El jugador americano gasta un tercero para seguir insistiendo y combatir aquí. Entonces ahora se produciría un combate a la vez. No obstante, antes de ello, como esta carta que hemos jugado permite robar una carta, vamos a robarla porque a lo mejor es una carta que nos permite hacer algo interesante. Robo la carta y no es una carta de respuesta, es la teoría del dominó. Entonces, antes de combatir, aquí el jugador rojo va a decidir evadirse. Aquí puede volver a evadirse, entonces no tiene sentido que esa unidad de artillería se quede ahí. Entonces vamos a intentar evadirnos. ¿Tenemos algún malus? No, esta no es una provincia de montaña y el bombardeo lo que hace es incrementar el coste de moverse a través, pero no afecta para las retiradas. Entonces, si queremos evadirnos con una unidad, pues con un 3 o más lo conseguiremos. Esta L es por si queremos retirarnos de Laos, que entonces sería un fallo. No es el caso. Un 1 sería un resultado malo. Un 5, pues con la unidad de artillería consigue retirarse y la vamos a retirar aquí a Vietnam del Norte. Vale, pues esto hace que esta tercera acción de declaración, porque lo que estaría haciendo el americano es declarar con el tercer punto que quiere combatir, como al final no se produce el combate, esto permite ahora gastar el punto para cambiar el control político. Quitamos este marcador porque tenemos al menos una unidad del Vietnam del Sur y esto permite ahora que cumplamos la carta de campaña. Estamos cumpliendo que tenemos controlada todas las provincias de la zona 1 y esto nos permitirá sumar un halcón. Entonces, con el punto de reserva que podemos utilizar, estaba pensando en activar aquí esta provincia y activar 2 unidades para reforzar esta posición. Lo que pasa es que si el jugador rojo quiere venir aquí, pues yo creo que tanto le da si coloco ahí una unidad o 2 unidades, además no están muy testeadas en combate. Entonces esta es una posibilidad, pero hay otra posibilidad, que es hacer uso de estas unidades que tenemos aquí en Laos, con la intención de causar problemas a un posible refuerzo que pueda venir de Vietnam del Norte al delta del Mekong. O incluso que estas unidades se puedan redistribuir aquí a lo largo de la frontera con la zona 1 para intentar contraatacar en alguna de estas posiciones. Entonces lo que vamos a hacer es, creo que esto puede ser interesante para ver mecánicas y ver cómo el juego tiene como mucha riqueza en cuanto a tácticas y en cuanto a toma de decisiones. Vamos a activar esta provincia y como se pueden mover 4 espacios, vamos a hacer 1, 2 y vamos a entrar aquí.
Colocándonos aquí provocamos lo siguiente. Si ahora el jugador rojo en su siguiente carta quiere hacer movimiento estratégico, no puede moverse por una provincia donde haya más unidades enemigas que unidades propias. Si aquí, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera decidido entrar aquí. Si estamos así, como hay 3 unidades enemigas y 3 unidades amigas, digamos que las unidades del jugador rojo anulan el efecto de bloquear el camino del jugador azul. Y las unidades que hacen movimiento estratégico podrían pasar como si estas unidades estuvieran dando protección. Entonces moverme aquí no hubiera sido muy inteligente por mi parte, pero en cambio moverme aquí, claro, aquí no hay nada que permita bloquear el efecto de esas unidades, de manera que el jugador rojo no puede hacer movimiento estratégico hasta que no consiga anular el efecto de estas 3 unidades. Problema de esto, que si el jugador rojo ataca y me elimina a las 3 unidades, entonces puede haber un colapso. Pero claro, esto va a obligar a tener que gastar acciones al jugador rojo que no va a poder gastar en otra zona. Entonces sí, aquí nada impide que pueda atacar y controlar esa provincia, pero si quiere enviar refuerzos va a tener que lidiar con ese problema. Como veis, cada jugador intenta crear problemas al otro. Me parece que es un juego en ese sentido muy chulo, porque más allá de que, repito, a mí me gusten los hexágonos, la verdad es que este es un juego que tiene cartas muy temáticas, cartas que hacen referencia a películas famosas que hemos visto todos en el cine o en la tele. Luego tiene muchos aspectos políticos, cosas que pueden afectar al otro jugador, efectos sorpresas, emboscadas. Creo que tiene muchos elementos estratégicos, mucha toma de decisiones y lo hace con unas mecánicas relativamente sencillas, no es un juego complicado. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí, habríamos completado esta carta y fijaros que al final del turno del jugador aliado, si controlamos todas las provincias de la zona 1, pues sumamos un halcón. Entonces pasamos de 7 a 8 y bajamos los puntos de la reserva de 4 a 3, porque hemos gastado los 3 puntos de la carta más un punto para hacer esa acción con las tropas gubernamentales que tenemos aquí en Laos para bloquear los movimientos estratégicos desde Vietnam del Norte. Y si cumplimos esto, el resto de los 3 turnos serán 3 halcones más que sumaremos. Claro, aquí el jugador del norte va a tener que lidiar con este problema. O bien intenta contraatacar, pero ahora el problema de estas unidades es que bloquean el acceso y dificultan las acciones del jugador rojo para intentar recapturar alguna de esas provincias. O sea, le estamos dando por saco y además estamos dificultando la capacidad para poder enviar refuerzos al delta del Mekong para intentar que el jugador rojo no consiga cumplir su carta de campaña. Bien, pues ahora iríamos a la segunda carta, pero si os parece vamos a dejar aquí el vídeo porque hemos visto cómo funciona el tema de las campañas. Me he entretenido también un poquito con los refuerzos, he comentado opciones estratégicas, en fin, ha habido creo que bastante actividad con estas 2 cartas, nos ha permitido tener una idea de qué es lo que ofrecen y cómo podéis ver que esto requiere planificación. El hecho de que aquí el jugador azul haya conseguido controlar, tenía muy buenas cartas para respuesta, etcétera, y además ahora está dificultando la capacidad del rojo para poder reaccionar y hacer acciones aquí agresivas, pues todo esto, esa planificación que requiere me parece súper chula, que añadido al hecho de que el juego te ofrece muchas opciones en cuanto a tácticas, estrategias más que tácticas, ¿no? La utilidad de algunas cartas, en fin, todo eso hace que sea un juego muy rico en opciones, repito, tiene una riqueza que explica por qué este juego es uno de los más valorados de este diseñador y seguramente uno de los juegos más importantes, uno de los juegos más vendidos de Compass Games. Bueno, gente, espero que os esté gustando y os invito al siguiente vídeo donde veremos el resto de este año 66. Un saludo.